Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Un programa más, un jueves más. Nos sentimos contentos, nos sentimos dichosos, nos sentimos felices de estar de nuevo un jueves compartiendo con ustedes. Y acabamos de vivir una semana muy intensa, acabamos de vivir un tiempo de meditación, un tiempo que nos lleva a meditar, un tiempo que nos lleva a vivirlo adecuadamente con la familia. Y todos los programas anteriores de esta serie los hemos enfocado básicamente a ese momento, a tratar de entender qué es lo que vamos a vivir. Pero hoy queremos como dar un pasito más, hoy queremos dar un paso más para entender qué es lo que acabamos de vivir y comprender en el momento donde estamos. Primero lo primero, vamos a hacer primero una oración, vamos a hacer una oración para poner este programa en manos del Señor. Vamos a hacer una oración para que este programa sea derramado con muchas bendiciones y que llegue donde el Señor mismo lo tiene ya programado. Y vamos a pedir una invocación, como siempre, al Espíritu Santo para que sea Él el que retome, el que guíe y el que ponga en nuestro corazón el pedacito del mensaje que Él en algún momento tiene ya destinado, ya sea en este momento, a los que nos escuchan a través de la radio, ya sea en un futuro, lo que nos van a ver a través del internet en un futuro, en el momento que sea. El mensaje va dirigido para ti. Así que nos ponemos primero, donde estén, en actitud de oración, para entregarle este programa a la mano del Señor, a nuestra Santísima Virgen María, a nuestro querido San José, y hacer una invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito, alabado seas por siempre. Primero te queremos dar gracias por todas las bendiciones en el día a día, por todas las cosas que haces, que nosotros muchas veces no nos damos cuenta por las dificultades, por el correr de todos los días. Pero hoy me quiero tomar tiempo para darte gracias, mi Señor. Hoy me quiero tomar tiempo para agradecerte por todo lo que nos has dado. Queremos poner este programa en tus manos, mi Señor. Queremos poner este programa en tus benditas y veneradas manos para que derrames todas las bendiciones. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que a través de Él podamos nosotros entender el mensaje que nos tienes preparado en este día. Pedimos al Espíritu Santo que se derrame sobre todos los que me están escuchando, que se derrame sobre todos los que formamos la radio, para que de alguna u otra forma podamos nosotros hacer vida lo que tanto a veces decimos, pregonamos, pero no únicamente que nos quedemos en palabras, sino que también podamos ser testimonio y podamos hacer vida. A ti, mamita María, la que entendió tan claramente todo el mensaje de tu Hijo, la que se entregó para servir a tu Hijo, que te queremos pedir hoy precisamente que intercedas por todos nosotros, que intercedas y que lleves nuestras necesidades a tu Hijo, que pongas a los pies de tu Hijo. Y a ti, papito San José, que siempre en el silencio estás pendiente y que a través de tu silencio hiciste tantas cosas, también te pedimos tu intercesión para con tu Hijo terrenal. Bendito y alabado seas, mi Señor, por siempre. Bendita y venerada seas, mamita María. Bendito y venerada seas, papito San José. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, porque lo queremos dejar hoy es un granito más para poder entender todo lo que vivimos como iglesia. Ahorita estamos en el periodo de la Pascua, estamos en ese periodo desde que hemos celebrado la victoria del Señor, hemos celebrado la resurrección del Señor. O sea, nuestra fe no terminó en el Viernes Santo y se quedó ahí con la muerte del Señor, sino que después de eso vinieron los 3 días y al tercer día resucitó nuestro Señor. Y ahí está la victoria del Espíritu sobre la carne, la victoria que entregó Dios a su Hijo para que a través de Él todos nosotros, y lo hacemos como dijo en el programa anterior, lo hacemos personal, todos nosotros hemos sido perdonados,
se ha sacrificado por mi pecado, se ha sacrificado por mi infidelidad, se ha sacrificado por mi alcoholismo, por lo que sea. Él entregó a su hijo y su hijo fue tan obediente hasta la muerte, como él mismo lo dijo, para que de esa forma nosotros pudiéramos lograr lo que es la vida eterna. Fíjense qué bonito y qué profundo es todo esto. Entonces nosotros tenemos que saberlo entender. Fíjense que en este periodo la Pascua como tal, no es nada más que significa una liberación. En la época de los judíos, por ejemplo, ¿qué celebraban los judíos? Celebraban la liberación de la esclavitud de los egipcios. Y esa era la fiesta de Pascua para ellos. Para nosotros, en este momento, para los católicos, ¿qué significa la Pascua como tal? Pues la Pascua significa la liberación de ¿qué? La liberación de los pecados nuestros para lograr la vida eterna. ¿Ven? Que es como el paso que nosotros tenemos. Entonces, este paso tenemos que vivirlo muy adecuadamente. Pero como les digo, tenemos que entenderlo. Porque si no lo entendemos, definitivamente, ¿cómo podemos vivirlo o cómo podemos hacerlo vida en nuestro caso? Fíjense que la Pascua en realidad es la fiesta de la familia porque el mismo Dios envió a su Hijo y nos ha regalado a través de la muerte de su Hijo, nos ha hecho hijos adoptivos del Señor. O sea, porque todos al participar en esa divinidad, al participar Él en esa entrega por nosotros, hizo que nosotros como realmente lográramos ser hermanos como tal. Y ahí es donde viene la importancia de todo esto. Y fíjense que papá tan generoso nos tocó. Dios es un papá sumamente generoso. Dios es un papá que está ahí entregándonos tanto. Es tan generoso, como les dije en el programa anterior y como hemos visto en los programas anteriores, es tan generoso que entregó a su Hijo. Fue el más grande acto de amor que Él pudo haber hecho. Por eso es que nosotros en esta Pascua es una fiesta realmente familiar, porque el Padre misericordioso, movido por el amor, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para traer a nuestros hogares la verdadera felicidad. O sea, Cristo entregó la verdadera gloria que inunda de gozo a todos los hogares. Y por ahí es donde nosotros tenemos que irnos enfocando en esta fiesta que estamos ahorita, en esta celebración, en esta octava de Pascua. O sea, entender la magnitud de lo que se ha hecho, entender la magnitud de todo esto, es comprender verdaderamente lo que es el significado del verdadero amor. Entender la magnitud de esto es entender el verdadero significado de lo que Dios Padre hizo por nosotros. Entonces, la Pascua como tal siempre ha sido una fiesta celebrada por las familias, porque fueron familias completas las que fueron liberadas de la opresión, en el caso de los judíos que se liberaron de la opresión de los egipcios. Fueron familias completas las que experimentaron lo que era la salvación de Dios. Y esas familias judías fueron las que comenzaron a celebrar ese acontecimiento de la celebración. Entonces, la familia como tal es fiel testigo de las promesas del Señor. Por eso es que en este momento y en esta época es importante que nosotros como familias, en este caso familias católicas, familias cristianas católicas, celebremos como tal ese acontecimiento. Entonces, como les decía al principio, si al inicio fue lo que es la liberación de los egipcios de la esclavitud, pues en este momento de nosotros es la liberación de nuestros pecados. O sea, para eso envió. Vaya, pero para comenzar como que a entender un poquito y empezar a profundizar en este tema, vamos a hacer una lectura. Vamos a tomar una lectura que nos va a seguir como guía y luego vamos a complementar con 2 lecturas más, de tal manera que podamos entender todo este proceso y una vez entendiendo este proceso ya podamos dar el siguiente paso, que es de realmente hacer vida.
hacer vida lo que estamos viviendo. Vamos a tomar la primera lectura y lo vamos a tomar del Evangelio de San Juan. Vamos a tomar el capítulo 3, versículos del 16 al 21. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya sea condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren cuánta riqueza hay en esta lectura. Cuánta riqueza es entender la entrega que hizo Dios al enviarnos a su Hijo por nosotros. Y todo empieza en el versículo 16. Así amó Dios al mundo, que le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este versículo se resume todo lo que es la salvación, el amor de Dios, la obediencia y entrega de su Hijo, con el único objetivo que nosotros tengamos vida eterna. ¿Y qué quiere decir tener vida eterna? Vida eterna quiere decir que regresemos a nuestros orígenes, que no es más que estar al lado y a la par de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de Dios Padre. Y todos nos volvemos hermanos porque Jesús, como Hijo de Dios, y nosotros, como hijos de Dios, también nos volvemos hermanos. Entonces, en la profundidad de esto se encuentra el concepto del verdadero amor. Y si se recuerdan, en el programa anterior hablábamos un poco de cómo era ese verdadero amor que en un momento determinado, si yo tengo a mi hijo primogénito, por ejemplo, y yo sé que por el pecado de algún amigo, por los errores de mi amigo, de mi mejor amigo, yo tengo que entregar a mi hijo para que lo azoten, lo hieran, lo maltraten, escupan, lo blasfemen, todo, pero para que el otro se salve. Era la pregunta, y realmente yo podría hacer eso humanamente, y humanamente es imposible, no lo podemos ni siquiera concebir. Sin embargo, Dios Padre lo hizo. Y entonces aquí es donde radica la verdadera grandeza y el verdadero mensaje de todo lo que se ha hecho por el Señor por nosotros. Entonces aquí hagamos vida a esta lectura y pongamos un par de ejemplos para que nosotros podamos entender y podamos comprender la magnitud de lo que ha pasado. Fíjense, por ejemplo, si yo, que un ejemplo, pudiera preguntar a alguna mamá o algún padre una pregunta tan sencilla como: ¿qué ha hecho Dios en tu familia? Probablemente empezamos a pensar y podemos ver que ha hecho muchas cosas. A veces Dios nos ha escuchado, le hemos pedido un trabajo, pero nos ha dado un trabajo, le pedimos un hijo, nos dio un hijo, por ejemplo. No sé, tantas cosas que cada quien en su experiencia personal sabe perfectamente qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Hemos escuchado y podemos haber escuchado, por ejemplo, muchos mamás, muchos papás, de que cuando su hijo estaba enfermo, cómo oraron, cómo Dios lo sanó en esa misericordia. Nosotros hemos tenido muchas experiencias a nivel de comunidad, como cuando hay alguna familia con un problema, todos como comunidad nos ponemos a orar por ese problema para que puedan ayudarle a esa familia, y cómo el Señor ha hecho su sanación en el tiempo que Él tiene preparado. O sea, son tantas cosas que hemos visto. Entonces, cuando pasan estos problemas, es cuando realmente se experimenta, por ejemplo, el poder de la sanación de Dios Todopoderoso en nuestras vidas.
Y con el tiempo podemos dar testimonio de un montón de grandes obras que Dios ha hecho en el día a día. Fíjense que en las oraciones nosotros damos gracias por los pequeños milagros que llamamos entre comillas pequeños que Dios va obrando a lo largo de nuestro día a día. Solo el hecho de abrir los ojos, despertar y poder respirar es un gran milagro. Yo les contaba el testimonio de un amigo de la comunidad que el testimonio de él era de que podía respirar otro día más, porque él había sufrido una enfermedad muy grave, que estuvo en el hospital, estuvo a punto de morir con una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias, y el problema que él tenía es que él quería respirar y no lo podía hacer. O sea, él fue ingresado al hospital hasta color morado porque no podía respirar por más que él quisiera, no lo podía hacer. Y estuvo como un mes ingresado con cámara de oxígeno, con un montón de cosas que todos creíamos que él ya iba a ir a los brazos del Padre, y sin embargo nos pusimos en oración, pero su misión era otra. ¿Y cuál es el testimonio que él da hoy en día? Le doy gracias a Dios todas las mañanas porque puedo respirar, porque él vivió el concepto de lo que es no poder respirar cuando uno quiera. Entonces, como nosotros estamos tan acostumbrados que nos levantamos y lo hacemos sin ningún problema, no le vemos la importancia de eso, pero el milagro de poder respirar es un milagro del día a día. Y así muchas cosas que nos van pasando. Pero en fin, ¿qué es lo que pasa? Que Dios ha sido el Dios de la familia. Él en toda la historia de la salvación ha estado ahí presente, interviniendo y protegiendo a la familia. Y es por esta razón que el núcleo familiar debe celebrar esta fiesta de Pascua como tal, porque es un momento que sirve para recordar, para rememorar, para actualizar, para agradecer las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, vivir la Pascua es vivir una fiesta en la familia. Por esa razón, porque como familia, como tal, nosotros tenemos que ser ese núcleo, y somos ese núcleo dentro del plan de Dios, que Él lo quiso que fuéramos así. Bueno, es tan importante la familia que el mismo Dios escogió a una familia para que su Hijo, a través de ella, naciera. Y Jesús fue creado en una familia. Una familia formada por la Santísima Virgen María, por nuestro queridísimo papito San José y Jesús. Ahí está la familia. Dios así lo quiso. Y si Dios así lo quiso, en su inmensa sabiduría es precisamente porque la familia es el núcleo más importante de la sociedad. Y he aquí la razón y los motivos por los que el enemigo está atacando demasiado a la familia en estos días. Siempre ha atacado, pero si somos un poquito más curiosos, nos podemos dar cuenta de que la familia en estos días está siendo sumamente atacada. Entonces, veamos qué es lo que pasó y tratemos de comprender también la lectura que acabamos de escuchar. Fíjense que en el designio de Dios para la salvación, quiso hacer al comienzo de la humanidad a una familia, y es donde creó a Adán y creó a Eva, un hombre y una mujer, para que crearan ellos y se creara la primera comunidad del amor. Y los creó iguales en dignidad, los creó al lado de sus hijos, o sea, que tuvieran sus hijos y que fueran administradores de todo lo que él había creado. Ese es el origen, que lo tenemos en el Génesis, que lo hemos leído y que lo tenemos que comprender nosotros como cristianos católicos. ¿Qué es lo que pasó? No le gustó ese plan al enemigo, y entonces el demonio empezó a meter zozobra en la armonía que el mismo Dios había creado en la familia. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Vino el pecado y dividió la armonía que había en esa familia original. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado se metió en medio de la familia, en medio del plan de Dios. Y entonces, desde entonces, ¿qué es lo que pasó? Los hogares se habían envuelto en tantos problemas, en tanto llanto, en tanto dolor, en tanta desesperación, que anhelaban estas familias de todo el Antiguo Testamento y de esa parte, que encontrara a alguien
que les ayudara a recuperar la felicidad que habían perdido. La misma familia de Adán y Eva tuvieron el problema cuando Caín mató a Abel. Entonces ahí se empezó esa división, ahí se empezó a fracturar, digamos, el plan de Dios a través de qué, a través del pecado. Por eso es que nosotros decimos y hemos dicho en este programa que el pecado no es otra cosa más que aquello que nos aleja de Dios. Fíjense qué interesante. Y entonces imaginémonos en aquel momento esas familias, con cuánto fervor pedían estas familias a Dios la solución a sus problemas, con cuántas lágrimas pudieron haber tenido en esos momentos, rogando a Dios por la conversión, no sé, de su esposo, por los problemas que tenían los hijos. O sea, ese era el concepto entonces. Ahorita nosotros lo entendemos bien fácil porque ya vivimos lo que es la pasión del Señor, ya vivimos lo que es la resurrección del Señor, ya descubrimos que el Señor envió que Dios envió a su Hijo para que a través de él nosotros nos salváramos. Y vino toda la otra parte de los apóstoles, la palabra de Dios, la fracción del pan, etcétera, y nos dejó después de ese proceso, nos dejó el sacramento de la reconciliación. Entonces digamos que como para nosotros, entre comillas, es un poco más fácil, pero en aquella época esas familias del Antiguo Testamento, esas familias que tenían, cómo habían o cómo podían encontrar la reconciliación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ese momento, precisamente en ese momento, lo que pasaba es que ellos esperaban al Mesías, porque habían muchas profecías y había muchas cosas que ellos habían vivido, pero que todavía estaban esperándolo. Vamos a hacer ahorita una pequeña pausa, nos vamos a quedar aquí para continuar profundizando más en este tema, y una vez lo vamos profundizando, vamos a tratar de entender de qué se trata lo que estamos viviendo en este periodo de Pascua y cómo debemos de vivirlo en la familia. Ya regresamos. La familia es la alegría del amor. Sintoniza su programa Familia Formadora de Personas. Ya regresamos. Dejó a la muerte vencida, él resucitó. Dejó la tumba vacía y resucitó. Dejó a la muerte vencida, él resucitó. Los 1000 años después, nuestra fe sigue
Sintoniza su programa Familia Formadora de Personas. Bueno, seguimos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando sobre la Pascua, que es una fiesta de la familia. Y habíamos planteado más o menos lo que había pasado en el Antiguo Testamento, todas esas familias después de lo que pasó con Adán y Eva y cómo entró el pecado en esa familia. Y cómo todas esas familias estaban esperando al Mesías. Todas esas familias estaban esperándolo. Todas esas familias estaban ahí. Porque no sabían cómo curar. No sabían cómo ser liberados de ese pecado original. De ese pecado que hubo. No se sabía. Y hacíamos el paralelo. Para nosotros, digamos, entre comillas, es un poco más fácil porque a nosotros ya nos ha sido revelado. Ya lo sabemos. Tenemos las escrituras. Tenemos todas las facilidades para saberlo, para descubrirlo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros en este momento no nos gusta estudiar, no nos gusta verlo, no nos gusta descubrirlo. Y preferimos vivir en la oscuridad, pero sigamos un poquito adelante. Entonces, imagínense la necesidad que tenían esas familias. Entonces la pregunta que podríamos hacernos humanamente es si se quedaría Dios quieto ante la necesidad que miraba que había en esas familias. Y entonces la respuesta es contundente, no. O sea, Dios en su infinita misericordia mira, siempre nos mira, y en esa época miraba con amor a esa humanidad que sufría, esa humanidad que tenía que ver cómo la liberaba. Entonces toma una decisión que sobrenatural, que únicamente Dios en su infinito amor pudo haber hecho. Una decisión que únicamente Él, por ser Dios, por ser nuestro Padre, porque nos ama infinitamente, únicamente Él la pudo haber tomado. ¿Y cuál es el hecho de enviar a su Hijo único para liberarnos? Para liberarnos de las ataduras del mar, para liberarnos del pecado, para liberarnos del odio, para liberarnos del rencor, de la envidia, de los celos, de la inconformidad, de la infidelidad, del maltrato, de la grosería, no sé, en fin, de todos los males que nos golpean, de todos los males que están allí en las puertas de nuestro hogar, en las puertas de la familia. Para eso mandó Dios a su Hijo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que las familias que descubrieron esto, que las familias que entendieron esto, ellos empezaron a experimentar la alegría más grande. O sea, estas familias que lograron comprender esto estaban de fiesta. Había llegado el que tantas estas familias habían esperado de generación en generación. Había llegado el Salvador. Había llegado aquel que los iba a sanar, aquel que les iba a entregar la felicidad. Entonces, iba a haber una solución. El ambiente de la familia iba a tener una solución, a tener una solución al pecado, a tener una solución a la división, al rencor, a los demás males que nos aquejan a nosotros como seres humanos. Y entonces todo esto realmente convierte que la Pascua es verdaderamente una fiesta de la familia, porque fue la familia, fuimos nosotros, la familia, los verdaderos y los principales beneficiarios de ese misterio pascual. Entonces, ¿cómo nosotros como familia deberíamos de actuar en este tiempo? ¿Qué actitud deberíamos de nosotros realmente tomar? Y aquí es donde entramos, que nosotros en este tiempo deberíamos de tomar la actitud que tomaron las familias que comprendieron, que entendieron lo que estaba pasando en esta época. Y es una actitud que debe ser de acogida, es una actitud que debe ser que nosotros como familia, donde ya Jesús ha resucitado, nos corresponde a nosotros como familia abrir las puertas de nuestros hogares para que el Salvador, para que nuestro Señor entre, para que se quede en nuestro hogar, de tal manera que podamos nosotros hacer vida ese amor, hacer vida la solidaridad en la familia que tanto nos pide el Señor. Esa es la actitud de nosotros en esta fiesta que como familia debemos de tener. ¿Qué es la Pascua? La Pascua, miren, no es nada más que sacar pequeños espacios que
en la sala, en nuestro comedor, para compartir la alegría, para compartir las tristezas, para compartir la esperanza. Es sentarnos, es perdonarnos las ofensas que en algún momento nosotros como familia nos hemos hecho. Es decir, en la mañana un te quiero, un te extraño, es hacer una oración en familia, es decirle a nuestros hijos, a nuestra esposa, que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga cuando salen de la casa. Es valorar que cada integrante de esa familia ha sido un regalo que el mismo Dios nos ha hecho. Por ejemplo, que nosotros como padres, Dios nos regaló unos hijos, nos confió tanto en nosotros a través de esos hijos, para que a través de ellos, como hemos dicho en muchos programas, nosotros podamos descubrir el amor que Dios nos tiene para con nosotros. En fin, tenemos que nosotros sacar espacios concretos para ese compartir en la familia. Por eso es que la Semana Santa como tal no termina, no debe terminar únicamente en esa vigilia pascual, en ese domingo de resurrección, sino que es un comenzar a vivir donde reconocemos que el Rey de nuestra vida, donde tenemos que conocer que el Señor de nuestra vida, donde tenemos que reconocer que nuestras vidas tienen que ser transformadas. Y nosotros tenemos que descubrir y hacer vida que Jesús es nuestro Señor. Eso es a lo que nos manda y a lo que nos llama este periodo. Y a lo que nos manda a nosotros, que ya sabemos, que ya vimos, que ya descubrimos, que se nos ha dicho, que nos ha dejado la palabra, que tenemos tantas herramientas nosotros actualmente. Esta fiesta de Pascua nos tiene que llevar a abrirnos y a dejar entrar el amor de Dios en nuestra familia. A eso somos llamados. Veámoslo desde el punto de la palabra del Señor. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto de lo que estamos hablando. Y nos vamos a ir a una lectura que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor para ir realmente descubriendo y haciendo vida lo que Él nos pide. La palabra del Señor nos dice: echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva, pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Entonces basta ya de vieja levadura, la levadura del mal y del vicio, y celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los judíos en la fiesta de Pascua la hacían con panes sin levadura. Entonces nosotros tenemos ya que dar ese paso. Debemos dar ese paso y tomar ya realmente esa decisión. Y la misma palabra de Dios nos dice: dejemos esa vieja levadura, quitémosle la palabra de levadura y digamos, dejemos esas viejas costumbres. Vaya, ¿qué es lo que hace la levadura en el pan? La fermenta. De alguna forma la empieza a activar y empieza a crecer. La palabra de Dios nos dice: dejemos esa vieja levadura, dejemos esas viejas costumbres, dejemos esas pequeñas cosas que nos incitan al mal. Porque por pequeñita que sea, poco a poco va a ir permeando y va a ir creciendo. Si nosotros dejamos que ese mal poco a poco vaya creciendo, pongámosle nombre, si esa infidelidad, por pequeñita que sea, la empezamos que se vaya sentando y vaya creciendo, si ese alcoholismo lo dejamos ahí, que se vaya sentando y vaya creciendo, es como la levadura que afecta al pan. Nuestra levadura interna nos va a ir afectando y en un momento determinado nos vamos a convertir en alcohólicos, nos vamos a convertir en infieles, y lo vamos a hacer tan naturalmente que ya no vamos a creer que es pecado. Entonces dice la lectura: dejemos eso y dice que celebremos la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad. Tenemos que hacer eso. Eso es lo que nos llama la palabra de Dios. Entonces,
Hacia eso estamos invitados a hacer en este periodo. Hacia eso vamos y hacia eso tenemos que ir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo que estamos viviendo actualmente. Miren, al encontrarnos nosotros en el mundo que estamos viviendo después de la época de Semana Santa, después de todo lo que hemos vivido, nosotros vamos a regresar al mundo. Vamos a regresar a nuestras actividades diarias, vamos a regresar a nuestro trabajo, a nuestros estudios, a ese transporte del bus que va topado. Vamos a regresar a las mismas actividades. No vamos a encontrar las cosas fáciles, no vamos a encontrar las cosas sin ningún sacrificio. La vida vuelve a ser la misma rutina. Entonces, nosotros, como integrantes de la sociedad, no podemos desconocer que la familia como tal en estos momentos estamos involucrados en diferentes corrientes, en diferentes pensamientos, que lo único que se está buscando actualmente con tantas teorías revolucionarias, con tantas cosas nuevas, es que nos están robando la tranquilidad, la paz, la fraternidad que debe existir dentro de nuestra familia. Y ante esta realidad que estamos viviendo nosotros como familias católicas, como familias cristianas, podríamos tener la tentación de pensar que las familias que tienen, por ejemplo, mejores condiciones económicas, que tienen lujo, que tienen comunidades, son las que de cierto modo podemos llegar a creer que son las que están viviendo plenamente, porque son las que lo tienen todo. Eso es lo que está vendiendo el mundo. Para que usted sea feliz, para que usted sea un hombre exitoso, necesita cumplirse esto, esto y esto. Y si usted cumple eso, usted va a ser feliz. Eso es lo que nos vende el mundo. Básicamente nos está vendiendo el poder, nos está vendiendo el placer, nos está vendiendo el tener, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que esa felicidad que el mundo nos está ofreciendo es una felicidad, entre comillas, pasajera. Es una felicidad que dura poco. Una vez en una prédica un padre decía, el mundo nos está ofreciendo una felicidad que se acaba cuando la cosa material termina. Si usted quería, ¿qué? Tener el mejor teléfono del mundo, le va a durar la felicidad que cuando lo compró, apantalló, quiso tener, pero al cabo de, ¿qué? 3, 4 años, no sé cuánto duran unos teléfonos de última generación, se le va a terminar, entonces va a venir otro y va a ser esa otra su felicidad. Todo eso es pasajero. Entonces, ¿cuál es la única y verdadera felicidad que debe de ser? ¿Cuál es la única y verdadera felicidad que el mundo debe de tener? Y la única felicidad la encontramos únicamente a través de Jesucristo. Ese es el mensaje al final de todo esto. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que comprender y hacer vida. Ahora, como dije en los programas anteriores, no me crean a mí. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor acerca de encontrar esta felicidad. Y podemos hacerla en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos del 5 al 7. Veamos, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 5 al 7. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. El único camino que nos lleva a la verdadera felicidad, el único camino que nos lleva al verdadero amor, el único camino que nos da la vida eterna, el único camino que nos da la felicidad siempre, es únicamente a través del Señor. Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y miren qué interesante lo que dice, solo a través de Jesús se conocerá al Padre. Y por lo tanto, dice el Señor, ustedes ya conocen al Padre. ¿Por qué? Porque lo hemos visto como es a través de Jesús. Entonces, ese es el verdadero sentido
de la Pascua en nuestras vidas y la cual tenemos que hacer la vida como familia. Entonces, el único y verdadero camino, el único y verdadero generador de felicidad en la vida, el único y verdadero generador de vida es Jesús. Y eso quedó demostrado hasta la saciedad en su resurrección. ¿Por qué? Porque lo insultamos, lo golpeamos, lo desangramos, lo desfiguramos, lo crucificamos. Se entregó por mí. Estuvo en la cruz y entregó todo por mí. Y después de eso, Él murió. Y no quedó ahí. Se ha fijado en el credo, dice, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Y está sentado ahí. Está sentado entre los muertos. Bajó a los infiernos y subió a los cielos. Entender eso quiere decir que el Señor rescató, que el Señor se llevó. Entonces, como dice la palabra, Él no ha venido a juzgar, sino que a dar vida eterna. Pero tenemos que conocerlo. Si nosotros no nos preocupamos, si nosotros no conocemos, si nosotros no entendemos lo que estamos viviendo, difícilmente nos vamos a salvar. ¿Por qué? Porque el único camino para salvarnos es a través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No vivamos más en la oscuridad. Tenemos que ser testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ha hecho tanto en nuestra vida. Si nosotros nos sentáramos al final de todos los días, antes de irnos a acostar, y nos tomáramos 5 minutos para ver cómo ha sido nuestro día, desde que me amanecí, cómo fue mi vida en ese día. Me levanté a tal hora de la mañana, me levanté a la carrera o di gracias a Dios, me tomé un minuto para decirle gracias a Dios porque me permitiste despertar y gracias a Dios porque me permites respirar. Desayuné, si pude desayunar en la casa, y si no pude desayunar en la casa, pues cuando salí hice una oración con mi esposa, con mis hijos, de decirle, bueno, yo ya me voy a trabajar, ustedes ya se van a la escuela, como sea, hagamos una oración rapidita, 1 minuto, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, encargamos nuestro día, te damos gracias por las bendiciones y ponemos nuestro día y te pedimos que nos podamos reunir de regreso. Y nos vamos a trabajar. Y cuando llegamos a desayunar, con esa pupusita o con ese cafecito y ese pan dulce que lo compramos ahí a la carrera, caminando, de entre que tenemos que tomar un bus y el otro, y que agarramos el cafecito y todo, y que cuando tenemos el cafecito y el pancito en la mano decimos, Señor, te doy gracias porque me permites comer, porque me has bendecido con este cafecito y me has bendecido con este pan. Y llegamos al trabajo y decimos en silencio, Señor, te doy gracias que me permites tener un trabajo. Y si no tengo trabajo, Señor, te doy gracias porque a pesar de que no tengo trabajo, me permite rebuscarme para poder llevar un poquito de comida a mi familia. No sé, todas las bendiciones que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Todas las bendiciones que Dios hace en el día a día en nuestra familia. De eso se trata, de darnos cuenta que el verdadero amor, de darnos cuenta de que todo ese proceso de nuestra vida, de darnos cuenta de que todo lo que Dios nos ha entregado es obra de su inmenso amor por nosotros. Entonces la Pascua como tal, precisamente eso es, darnos cuenta de que hemos hecho un paso del pecado a una vida nueva. Pero la única forma que tenemos para estar ahí es a través de Jesús. Entonces, no lleguemos nosotros a pensar, que no nos metan en la mente de que, ok, hemos vivido una semana
muy fuerte, muy intensa, ahí estuvo muy solemne, muy esperanzadora, y que de ahora en adelante, como hemos vivido una semana tan intensa, ya todo va a estar bien. No, este es un proceso que dura ¿cuánto? Toda la vida. El ir conociendo a Jesús, el ir creciendo, el ir luchando, dura toda la vida. El hecho de que nosotros vayamos tropezando, vayamos cometiendo pecado, que hoy, digamos, yo me levanto en la mañana con la intención, Señor, hoy no voy a decir malas palabras, y lo primero que hago es que me dejó el bus y se me salió la primera. O sea, somos seres humanos. Y Jesús y Dios mismo perfectamente lo sabe. Por eso es que dice el Señor, yo no vine a condenarlos, sino a darles vida eterna. Y ya tenemos bastante nosotros. Fíjense que lo interesante es, y el mensaje que nos deja también la Pascua, es que a pesar de todas las dificultades, la familia siempre va a estar acompañada por nuestro Señor, a través de las dificultades diarias que como familia estamos atravesando, a través de todas las dificultades económicas, de trabajo, del aspecto material, todo lo que estemos pasando, siempre Dios está con nosotros. Fíjense que hay un mensaje muy bonito del Papa Francisco, que es un mensaje que le dio a las familias. Este mensaje se lo entregó a las familias en un discurso dado a una familia en Filadelfia. Yo le quiero leer una porción para que podamos oír un poquito lo que el Papa Francisco nos dice a nosotros como familia. Fíjense lo que dice el Papa Francisco en un extracto de lo que él dice. Dice literalmente, en la familia hay dificultades, en la familia discutimos, en las familias a veces vuelan los platos, en la familia los hijos traen dolores de cabeza. No voy a hablar de las suegras, dice el Papa, pero en la familia siempre hay cruz. Siempre, dice, porque el amor de Dios, el Hijo de Dios, nos abrió también ese camino. Pero en las familias también después de la cruz hay resurrección. Porque el Hijo de Dios nos abrió ese camino. Porque la familia, repite el Papa Francisco, perdónenme la palabra, es una fábrica de esperanza, una fábrica de vida y de resurrección. Pues Dios fue quien abrió ese camino. Y los hijos de Dios, los hijos dan trabajo. Nosotros como hijos dimos trabajo. Esto es lo que nos dice el Papa Francisco. Miren qué profundidad la que nos dice el Papa Francisco a nosotros como familias. Todas las familias tenemos dificultades, todas las familias nos peleamos, todas las familias podemos tener algún problema, pero sobre todo la familia es una fábrica de esperanza, de vida y de resurrección. No nos quedemos, dice el Papa Francisco, en la cruz. No nos quedemos en esa cruz, porque Jesucristo mismo nos enseñó que hay resurrección. Entonces, partiendo de eso, queremos tocar un último punto ya para ir como cerrando este tema. Y también los queremos invitar, nosotros como programa de Familia Formada de Personas, a que también nos acordemos dentro de esto y vivamos realmente dentro de esta fiesta de Pascua como familia, en lo que respecta a nuestros hijos, lo que respecta a nuestros adultos mayores, a esos viejitos que están dentro de la familia. Y es que fíjense que nuestros hijos, aunque muchas veces parecen indefensos, aunque muchas veces parecen ahí como que un poco desorientados cuando están allí, realmente ellos son la esperanza de la iglesia. Y del mismo modo los ancianos, esos señores que están a veces no les hacemos caso, que están un poco tirados ahí, a veces parecen una carga para la sociedad. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Que nosotros tenemos que convertirnos en ellos, son la memoria para nuestra familia. Y es que a ellos es a quienes nosotros tenemos que oírlos para que nos vayan transmitiendo esa fe que ellos tuvieron, esa fe que yo recuerdo que antes nuestras abuelitas, nuestra mamá nos hablaban de esa fe, pero no era una fe tan real, que no necesitaba tanta teoría, sino que simple y sencillamente sabían por fe que Dios, que Jesús estaba ahí.
La sociedad de hoy la sociedad de hoy nos damos tantas explicaciones y queremos explicarnos todos con la lógica humana que hemos distorsionado las cosas. Y como hemos hablado también, las cosas de Dios no se pueden explicar desde la óptica humana, sino que las cosas de Dios se explican a través de la fe. Y a través de la fe es que nosotros como personas podemos entender todo lo que Dios quiere con nosotros. Un llamado final que hizo el Papa y que lo tomo yo, que se los hago a ustedes, es que el Papa siempre ha dicho, nunca terminen el día sin hacer la paz en la familia, ya que la familia no se puede terminar el día en guerra. Eso es bien importante. Y eso nos está faltando mucho hoy en día. Nos está faltando mucho en el hecho de estar conscientes de que nosotros como familia tenemos que ser partícipes de todo el mensaje que Dios nos da. Miren qué interesante lo que hemos hablado hoy. Hemos visto 3 lecturas, hemos descubierto el plan de Dios, hemos descubierto lo que tenemos que hacer nosotros y finalmente descubrimos de que a través únicamente del Señor es que nosotros vamos a tomar el camino para encontrar la verdadera felicidad y el verdadero amor. Así que por ese motivo y por todo lo que hemos estado hablando es que hemos dicho de que la Pascua como tal es una fiesta que debemos vivirla en la familia. Hagamos vida, hagamos una celebración adecuada en este periodo de Pascua que estamos y hagamos una fiesta familiar como realmente debe de ser. Así que aquí nos quedamos. Ya vamos a entrar a un periodo bien interesante también. Vamos a hablar mucho de la Virgencita María. Y en los próximos programas vamos a traer a invitados para que nos hablen de sus experiencias que han tenido a través de la Virgencita María y su intercesión con nuestro Señor. Así que nos quedamos aquí. Agradecemos su sintonía. Los esperamos el próximo jueves con otro programa más de esta su serie de Familia Formadora de Personas. Y bueno, los esperamos a través de la radio, a través de los medios digitales, a través del internet, a través del canal adecuado. Tal vez no ver este programa en este momento, pero más adelante lo podemos ver y compartir día a día, paso a paso, un granito más de arena que estamos poniendo en esta formación de la familia a través de este programa. Así que agradecemos su sintonía. Nos despedimos. Somos del Movimiento de Encuentros Conyugales de la Parroquia El Carmen de Santa Tecla, donde pueden llegar todos los jueves a partir de las 7:15 y ahí los vamos a esperar con los brazos abiertos a ustedes como parejas que en algún momento están buscando un mensaje, estamos buscando un mensaje de esperanza. Así que les agradecemos su sintonía. Nos despedimos como siempre con esta linda ejaculatoria. Que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.